La revista 14 y medio reporta que Cuba forma compulsivamente a médicos mediocres en su afán de comercializarlos como mano de obra en ese tenebroso mercado de la salud que han creado a nivel internacional y que han ido perdiendo calidad, ya no necesariamente son los mismos médicos de hace pocos años y desde hace unos años han bajado incluso los niveles o los estándares y las aptitudes del oficio, dice la revista 14 y medio. Ayer la doctora Joana Arronte Cuellar tuvo el coraje moral de declarar que las misiones eran utilizados en labores políticas. Hoy continuamos conversando con ella. Muchísimas gracias por regresar a nuestra mesa, porque nos quedamos, como digo, en ascuas. En el momento en que estás en la misión médica de Venezuela y decides ser una mujer libre. Y creo que estabas en la frontera en el momento que tuve que interrumpirte. ¿Qué pasó ahí? Ya varios compañeros míos, incluso de otras provincias, amistades que tenía, habían desertado anteriormente, habían abandonado la misión, que como en realidad se dice habían roto el contrato, el famoso contrato que nos dan a firmar obligatoriamente antes de irnos. ¿Y el contrato tiene algún lenguaje patriotero o algo de eso? El contrato a mí me lo dieron a mí personalmente un día antes de viajar. Me dijeron, firma aquí, este es tu contrato, no te preocupes lo que hay ahí adentro. El contrato, cuando miro retrospectivamente en estos 5 años y veo lo que he avanzado, me doy cuenta que yo estaba firmando prácticamente mi pena de muerte porque es algo muy abierto. Alcancé a leer unas cuantas páginas, por ejemplo, en ninguna parte del contrato dice que si el médico que decide romperlo no puede regresar a Cuba por 8 años. Eso no está puesto en ninguna parte del contrato. Por otra parte, tampoco está puesto cuánto te van a pagar, cómo te lo van a pagar, cuáles son tus deberes dentro de la misión, cuáles son tus derechos. Es un contrato súper abierto que dice, tú tienes que hacer lo que está establecido en la misión, pero no te ponen qué es lo que está establecido. Tienes que hacer lo que nosotros te decimos, pero no te ponen qué es lo que ellos... Básicamente estás firmando un contrato a ciegas, a alguien que no sabes a quién es, porque al final tampoco tiene dueño ni nada. Ese contrato es del que ellos se agarran al final para hacer lo que me han hecho a mí y le han hecho a todos los cubanos, que es 8 años de castigo, sin poder regresar a Cuba. Volvemos de nuevo al punto de la frontera, porque tú tratas de entrar a la embajada americana, me dijiste, pero estaba rodeada. La embajada, cuando yo deserté en el 2013, no podía ir de Bolívar a Caracas, que era donde estaba la embajada norteamericana en aquellos momentos y donde está todavía. Porque si te agarraban en otro estado diferente al tuyo, te agarraban y te mandaban para Cuba. O sea que tu libertad de movimiento dentro de Venezuela estaba totalmente limitada. Totalmente limitada a municipios, ni siquiera era la provincia, ni siquiera era Bolívar. Yo dentro del mismo Caroní no podía salir. Es un detalle que nadie ha dicho. No, eso son muchos detalles. Que felicitarte, de verdad. Has dicho varias cosas. Yo llevo años aquí entrevistando médicos. Me dicen que sí, que en otras instancias han hecho la denuncia. La denuncia de la utilización política de ustedes. Luego, este tema, por ejemplo, de que están ahí prisioneros en un municipio, tampoco lo había escuchado. Yo creo que esta falacia de solidaridad tiene que acabarse. Y justamente tiene que acabarse porque mi testimonio no es el peor. Hay muchos peores que yo. Hay muchas personas que en medio de la travesía, por ejemplo, una doctora que nosotros estábamos esperando ya en Colombia, porque yo tuve que desertar, finalmente tuve que romper el contrato, que es como en realidad se dice. Cuando yo decido hacer esto, yo tenía que cruzar de país, tenía que entrar a Colombia, es otro territorio, entras de manera ilegal. Hay muchas doctoras que durante ese camino no llegaron. Hay doctoras que la policía venezolana las agarró, igual la policía colombiana. Hay doctoras que tienen testimonios desgarradores de cosas que le pasaron, que no es mi caso. Pero yo pienso que esta falacia de solidaridad, de socialismo, tiene que acabarse. Y la única manera de acabarse es que decidamos romper con nuestros miedos, con nuestras limitaciones que nos ponemos nosotros mismos y que empecemos a decir la verdad. ¿Por qué no hacerlo? El mundo tiene que conocer a los médicos cubanos. ¿Atravesaste a Colombia, qué? A pie, me imagino, en auto, por carretera? Como un inmigrante cualquiera. Los amigos míos que ya estaban en Colombia, en este caso un médico de Matanza, que fue el que me dijo cómo hacerlo todo, él me dio 2 contactos. Uno que tenía que pagarle en el cruce de la frontera y a ese se encargaba de él mismo pagarle al que estaba al lado allá en Colombia esperándome. Era toda una red que estaba completamente preparada. Y en Washington, que hacen este plan para rescatarlos a los que decidían ser libres,
no estaban conscientes, por ejemplo, de que en un lugar hostil como Venezuela, la embajada va a estar vigilada. ¿No podían ustedes, cuando llegaran a Colombia, ir a la embajada americana? Eso es lo que teníamos que hacer, pero en el cruce de Colombia, cruzas por Cúcuta. De Cúcuta, cuando llegas a la embajada en Bogotá, el trance también era larguísimo. Hay muchos cubanos, por ejemplo, mi amigo siempre me dijo, si te para un policía de la Guardia colombiano, le dices, llame para la embajada. Vas a adelantar trámites, no tengas miedo, pero muchas personas sí dieron dinero, fueron testigos de robos, de acoso, les quitaron hasta las computadoras, las laptops. Yo me monté en un autobús, estuve todas esas horas, casi 13 horas hasta Bogotá, vomitando las 13 horas, aguantando hasta llegar a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, me renté en una casa que por supuesto habían cubanos, y entonces al día siguiente es que voy a la embajada. ¿Y allí en la embajada te atendieron? Sí, en la embajada siempre estuvo abierta a aplicar al The Cuban Medical Professional Parole, pero en el momento en que yo decido ir a la embajada ya estaban haciendo entrevistas. Ya habían pasado demasiados cubanos y entonces empezaron a hacer entrevistas para corroborar que eras un médico de la misión. Que era real. Y, para resumir, ¿tú lograste llegar a través de ese proyecto o tuviste que hacer el trayecto por tu cuenta? No, gracias a Dios. Fueron 4 meses en Bogotá esperando la respuesta, porque en ese momento había bastante atraso. Ya se venía a venir también el fin del parón médico cubano. Y en esos 4 meses trabajé en Colombia en una clínica, y entonces hasta que te llega tu correo electrónico, que lleves el pasaporte a la embajada, ellos verifican todo lo que le llevas, desde tu título hasta el lugar donde trabajaste, todo. La embajada de Estados Unidos se encarga de acceder a todo lo que, las pruebas que en realidad te pedían, que era el pasaporte, en qué parte de la misión estabas, hojas de cargo de los pacientes que viste. Tenías que proveerle todos los datos que en realidad fueras médico. Eso fue hace 8 años. ¿Cuánto? Hace 5 años. Hace 5 años. Y me dijiste ayer que hoy eres una mujer distinta a la de hace 5 años. ¿En qué? En todo. Yo vengo de una familia comunista. Recuerdo que una de las primeras cosas que me escribió mi papá cuando yo estaba aquí, entre otras cosas, fue como que por qué había tomado la decisión. Ay, disculpa. Y yo decidí empezar a hablar porque te empiezas a ver que la real... Ay, discúlpame. ¿Tu padre sigue en Cuba? Sí, él está en Cuba. ¿Ha cambiado tu padre también? Un poco, no tanto, pero sí un poco. ¿Tu mamá? Mi mamá también, los dos están en Cuba. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo 3. Tengo 3. Lo que estaba diciendo es que yo decido romper con todo esto porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía nadie que me hablara sobre cómo era Estados Unidos. De hecho, decidí tomar la decisión cuando me di cuenta que fueron 2 años malgastados por gusto. Fueron 2 años de trabajo, fueron 2 años en que yo llegué el primer año a mi casa, después de 1 año, y pesaba 90 libras de trabajar. Y entonces ves que nada por lo que luchas es la realidad. Porque, por ejemplo, te hablan mucho de solidaridad, pero cuando llegas a Cuba y ves cómo están los hospitales, en mi caso, por ejemplo, yo regresaba al año y se sobreentiende que si todo ese dinero de las misiones fue utilizado en los hospitales, ¿por qué los hospitales se caían a pedazos? No había guantes, no había con qué hacer cirugías, no había con qué hacer nada. Los médicos en Cuba están trabajando con uñas y dientes. Y es duro ver a tus colegas sin tener el suficiente valor para pararse en un salón y decir no lo opero si no me consiguen las condiciones. Entonces, si todo ese dinero de las misiones se usó o se destinaba en gran parte, lo que te decían era que era destinado a arreglar la salud pública, ¿por qué la salud cada día iba más para atrás? Entonces eso fue un proceso, por lo menos en mi caso, que fue un proceso de despertar, que me ha traído muchas peleas, muchos no peleas, conflictos. Porque, por ejemplo, el tema de política es un tema súper vetado. No puedo hablarlo porque no me entiende. Fue un hombre que también en su momento no fue alguien que dirigió nada, pero sí que le entregó su vida a la revolución. Yo no tengo pena de decirlo. ¿Tu hermano o hermana está en Cuba también? Hay uno que sí está en Cuba. Pero tú has hecho una familia aquí. Sí. Ajá.
Tienes un niño, ¿no? Tengo un bebé y estoy embarazada. Ah, sí, felicidades. Sí, gracias. Qué maravilla. La pregunta de si valió la pena es un lugar común que se hace muchas veces, ¿no? Pero aquí más que si valió la pena es ¿qué va a pasar? ¿Estás bajo castigo de que no puedes regresar a Cuba? Yo no tengo, yo en estos momentos, por eso es que estaba diciendo él que yo entiendo todas las posiciones. No las entiendo, vamos a hablar, no las entiendo porque estamos en un momento crucial para la dictadura. Estamos en un momento en que hay que tomar parte. Estamos en un momento en que hay que denunciar. Si llegado el momento hay que hay que ponerse de parte de la verdad. Hay que empezar a decir qué es lo que está pasando verdaderamente en Cuba. Y yo creo que eso fue lo que más me empujó a hacer todo esto, de lo cual no me arrepiento para nada. Bueno, te agradezco haber venido, te agradezco la sinceridad, te deseo Gracias. lo mejor, que te Gracias. vaya de maravilla con tu embarazo, con tu hijo, con tu nueva vida. Y de verdad que un día me encantaría ver ese abrazo con tus padres, Ojalá. que tendrá que suceder, que será el Ojalá. abrazo de todos los cubanos, por supuesto. Ojalá.